laboral. Nosotros habíamos conversado en la clase para los estudiantes presenciales que, que íbamos a darles algunos puntos importantes de lo que consideramos de las tres reformas: la laboral, la reforma a la salud y la pensional. Hoy estaremos con el profesor Heriberto haciendo un rapidísimo recorrido. Ustedes no saben, el texto original eh, tiene como 107 páginas. Vamos a destacar algunos de los títulos más importantes o que nosotros consideramos más importantes. De todas formas, les vamos a compartir el documento completo para que ustedes lo tengan, para que ustedes lo profundicen. Y realmente la idea es que dentro de este trabajo que vamos a hacer para realizar y entregar el 30 de mayo, si no estoy mal, que es el brochure del que hablamos en clase, pues podamos también incluir las reformas y dividirnos para trabajarla grupalmente. De hecho, pensamos que sería muy interesante que se pudiera trabajar por regiones o por localidades para la cercanía. De todas maneras, la gente de Bogotá pues no tiene mucho inconveniente en este sentido. Un poquito más sí las personas, los estudiantes que están en los diferentes territorios. Y para eso pues vamos a compartirles un documento, un formulario de Google para que se inscriban y para saber cuál es el departamento al que pertenecen, cuál es su municipio, y así también poder facilitar este proceso del que estamos, en el que estamos trabajando todos, y es en la conformación, como decía ahora José Zabaleta, de la conformación de los comités por el sí a la reforma. Entonces, sí es muy importante estemos pendientes y diligenciemos ese formulario. Todavía no lo vamos a enviar porque está en elaboración. Realmente también fue un poco dispendioso. Creo que a nosotros los de comunicación a veces nos ponemos más tareas de las necesarias, pero es que eso nos va a facilitar mucho ubicarlos, facilitarles, digamos, el trabajo en las regiones, y eso pues va a redundar positivamente también en el trabajo que se haga con respecto a los comités. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Belkis. Entonces, Hola Nicolás, bueno, también un saludo a hola todos. Heriberto, les presento al profesor Heriberto, Bueno, bienvenido. gracias Nicolás, un saludo a todos los estudiantes, gracias por el interés y por el juicio, ¿no? Porque indudablemente sé que sabemos que tienen muchas más tareas y actividades y que también la noche es un espacio familiar, pero bueno, qué importante dedicar este tiempo a la causa, al proyecto político que nos apasiona y que nos mueve a todos en este momento. Entonces, saludarlos y bueno, gracias Nicolás y adelante. Gracias, Heriberto. Eh, Otro punto importante es que vamos a tener para la próxima clase, el próximo sábado, una charla sobre precisamente la conformación de los comités. Y esta charla, pues la vamos a tener, hasta ahora estamos logrando que eso pueda ser posible con nuestro representante David Racero, quien nos va a explicar un poco más a profundidad sobre el tema de la conformación de los comités y qué es lo que se va a hacer y cuál sería pues la directriz principal para manejar esto en todo el país. ¿Hay alguna persona que esté en este momento que no sea de la clase presencial de Bogotá? Todos son bienvenidos, obviamente, no estamos, sino para saber si de pronto entró acá alguna persona de otra parte del país que no sea Bogotá.
A ver que no los noto, no los veo. Ah, ya. Listo. Ah, sí. Darren, adelante. Darren levantó la mano. Sí, pues para avisar de que no asisto a clases presenciales. Ah, bueno, pero eres de Bogotá, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, no hay problema. Perfecto. No hay ningún problema, Rocío. Y buenas noches para todos. Buenas noches. También soy de clases virtuales y vivo aquí en Bogotá. Listo. Muy Ya. bien. Los de Bogotá no tienen lío, digamos que esto está concentrado precisamente para las personas de Bogotá, pero si hay alguien de Tuluá, de Ciénaga, de Chiquinquirá, de Tunja, de cualquier ciudad fuera de la capital, no hay ningún inconveniente, también son bienvenidos. Entonces, aquí estamos, Bogotá, en mayoría, los virtuales y presenciales. Entonces, vamos a hablar sobre el tema de las reformas y tenemos acá el tema de la reforma laboral. No sé si están viendo la presentación. Voy a tratar ¿Por qué? de moverla. Ya, ahí está Sofía. Muy bien, gracias. Y vamos a entonces arrancar con el tema. Como les digo, es una síntesis lo que vamos a hacer nosotros muy rápida. De este Buenas proyecto que noches. presentó el gobierno nacional, buenas noches, el gobierno nacional, y que pues como lo supimos el pasado 18, pues lo hundió el Senado, la Comisión Séptima, sin siquiera discutirlo, sin mirarlo, sin saber que venía, pues esa no es el deber ser, obviamente, de lo que los representantes de la población del país, de los ciudadanos, deben hacer con lo que se está proponiendo. La obligación es debatir, la obligación es enriquecer y no negar para hacer jugadas políticas. Pues la justificación del proyecto de ley del gobierno es que se presenta ante la necesidad de cumplir con el programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue refrendado en las urnas en el 2022. En dicho plan de gobierno se prometió impulsar un estatuto del trabajo que garantice el derecho fundamental al trabajo digno y decente. Esto dice el plan de gobierno. El objeto del proyecto de ley, pues, es adoptar una reforma laboral mediante la modificación del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, digamos que la tarea que tenemos que tener todos en este momento es, una, tener a la mano, es decir, para el trabajo, tener a la mano el Código Sustantivo del Trabajo. Segundo, obviamente, tener todo el material correspondiente que se lo vamos a suministrar sobre las reformas, sobre todo, pues, esta que nos compete el día de hoy, lo van a tener ustedes y también tendrán esta síntesis que estamos haciendo acá a través de la presentación. Bueno, está el Código Sustantivo del Trabajo, que es el que pretende modificar o el que pretendió modificar el proyecto de ley. Ese Código Sustantivo, pues que hoy por hoy, pues no cuenta con las jornadas laborales justas, ni mucho menos, pero que es con lo que funciona. Igualmente, la modificación de la Ley 50 de 1990 y la Ley 789 de 2002 y otras normas laborales. Además, se dictan disposiciones para el trabajo digno y decente en Colombia, buscando el respeto a la remuneración justa, la promoción del diálogo social, las garantías para el acceso a la seguridad social y sostenibilidad de los empleos, desde el respeto pleno de los derechos de los trabajadores. Grosso modo, ¿qué se busca? La ampliación de las licencias laborales, expandir la licencia de paternidad, establecer licencias para mujeres con ciclos menstruales incapacitantes y con el fin de promover la equidad y el bienestar laboral.
Mejoras en los contratos de aprendizaje, sobre todo para los muchachos del SENA. Regulación del trabajo en plataformas digitales. ¿Se está cortando? ¿Me están escuchando bien? Quiero saber. Yo te escucho A ver bien. si sí, se está escuchando bien. Ah, perfecto, perfecto. Regulación del trabajo en plataformas digitales, que también es muy importante. Y, discúlpenme, me dicen que no se está moviendo la presentación. Ya Pues pasó a escucho la bien. segunda página. Están viendo, estoy hablando de la ampliación de la jornada nocturna. ¿Está ese ítem Ahí ahí? estamos, ahí estamos, sí. Ah, bueno, estamos bien, listo. Perfecto. Cualquier novedad me cuentan. Igualmente, vamos, se me fue. Estábamos en la ampliación de las licencias laborales, las mejoras en los contratos de aprendizaje, como la correspondiente a los muchachos del SENA, y la regulación del trabajo en las plataformas digitales. La ampliación de la jornada nocturna. Pues no es tanto la ampliación de la jornada, realmente lo que se busca es reducir el inicio de la jornada nocturna de las 9 de la noche, que en algunos lugares está a las 10. Recuerdo que yo trabajaba de 10 a 6 de la mañana en alguna oportunidad, y esa era la jornada que nos tenían, para iniciar a las 7 de la noche, con el objetivo de reconocer y compensar adecuadamente el trabajo nocturno. No sé si alguien trabaje aquí de noche o esté trabajando en este momento, pero a esas alturas estaría todavía trabajando de día. El incremento del recargo por trabajo en días festivos y dominicales, que también se vio afectado con las leyes anteriores. ¿Qué busca la oposición? Pues el trabajo, para ellos el trabajo es una mercancía. Según la oposición está toda unida realmente en ese concepto. El mundo del trabajo es definido como un mercado, y en el que el trabajo es una mercancía como cualquiera, que será demandada cuanto más barata sea. Y que para que los empresarios decidan comprar más mercancía trabajo, pues obviamente requieren disminuir costos laborales, salarios, jornada laboral, prestaciones sociales, para fiscales, en fin. Esa es la explotación o la esclavitud laboral en la que actualmente nos encontramos sometidos los colombianos. El título, bueno, vamos a hacer entonces el repaso por algunos títulos importantes que consideramos pueden trabajarse, pero ustedes cuando revisen el documento, pues también pueden hacer énfasis en los que les parezcan fundamentales. El artículo primero busca lograr la justicia en las relaciones laborales, buscando un equilibrio entre la economía y la sociedad. Los principios se aplican a todos los trabajadores del país según la Constitución de 1991, que debe tener, obviamente, igualdad de oportunidades, una remuneración mínima vital y móvil, igualmente la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos. Los trabajadores no pueden renunciar a los beneficios mínimos establecidos por la ley laboral. Deben tener facultades para transigir y también para conciliar, llegar a acuerdos, discutir sobre los derechos, y este tema es fundamental. La situación más favorable al trabajador en caso de duda siempre debe, si hay alguna duda, debe dársele
prioridad a lo que favorezca al trabajador. Debe haber una primacía de la realidad sobre las formalidades. Se firman contratos que tienen un texto determinado y eso se pacta entre el trabajador y entre el empleador, pero a la hora de llegar a un juzgado por alguna irregularidad, pues prima ante el juez la realidad que hay. O sea, y siempre, pues obviamente, esa realidad puede tender a favorecer al trabajador que denuncia al empleador. Y una garantía de seguridad social, capacitación, adiestramiento y descanso. Entonces se asegura a los trabajadores esos derechos, ¿no? Que por ende van, pero que en muchas ocasiones se les pasa por encima. Hay unos principios y unas normas generales, entonces. En la reforma se plantea modificar el artículo 2, cambios en los artículos, perdón, 3 y 4 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces ahí es donde tenemos que buscar el código y mirar los cambios. El gobierno plantea en el artículo 3 que el código regula las relaciones laborales tanto en el sector privado como en el público. En el sector público regula las relaciones colectivas, por ejemplo, como los sindicatos, sin embargo, no la negociación colectiva, que eso ya es otro punto más complejo, que tiene ya reglas especiales. También aplica a los trabajadores oficiales en cuanto a las reglas sobre contratación y terminación de los contratos de trabajo. El artículo 4 plantea las relaciones laborales entre empleados públicos. Se habla sobre, existe un código especial. Hay reglas en este tipo de trabajo para los empleados públicos, por lo tanto, el artículo 4 que plantea esta situación específica y lo explica de una mejor manera. En cuanto a la estabilidad laboral, el título 2, capítulo 1, modalidades contractuales, habla de los tipos de contratos, ¿no? Que conocemos muy bien y que afectan también a los colombianos. El contrato laboral indefinido se plantea que debe tener un contrato a largo plazo, incluso que debe ser mayor de 1 año, pero si es inferior, pues se debe especificar por qué el contrato, el contrato laboral indefinido, pues es el que no tiene dentro de sus características un final específico. Si el trabajador quiere renunciar a este trabajo, debe avisar con 1 mes de anticipación y obviamente el gobierno asegurará que los empleadores no hagan contratos que no respeten la estabilidad de los trabajadores. El artículo 5 habla sobre los contratos a término fijo y de obra o trabajo específico. Los contratos por un tiempo determinado, que son los de término fijo, pueden durar entre 1 mes y 2 años, dependiendo de lo que requiera el empleador. Es un contrato escrito y debe explicar claramente por qué es temporal, por qué no es un trabajo indefinido. Debe explicarlo. Eso no suele suceder ahora. Esa era parte de lo que incluía la reforma. Si el contrato es de menos de 1 año, se puede renovar muchas veces, pero siempre con el preaviso de los 30 días, ¿no? Y si el contrato no es escrito o se usa para un trabajo que no es temporal, entonces el contrato de inmediato se convertirá en indefinido. El artículo 6, la terminación del contrato por justa causa. Este contrato explica las razones por las cuales tanto el empleador como el trabajador pueden terminar un contrato de trabajo, cuando estas razones son justas por parte del empleador y por parte del trabajador. El artículo 8 habla de la indemnización por despido injustificado. El artículo trata sobre lo que debe pagar un empleador si despide a un trabajador sin una justa causa. Si
Si no hay una justificación válida, entonces esto es una falta grave que puede también pues, sí, pasar perfectamente a demanda. Y pues debe pagar una indemnización este empleador. La indemnización es calculada según el tipo de contrato que tenga el trabajador, sea de contrato a término fijo, por obra o labor determinada o los contratos a término indefinido. Lo que sí queda claro es que si un empleador despide a un trabajador sin una razón justa, tiene que pagarle una indemnización. La cantidad depende de cuánto tiempo el trabajador ha estado en el empleo. Siempre será, como mínimo, 45 días de salario. La tercerización. También nos consideramos que este era un tema importante de empresas y las empresas de servicios temporales. El artículo 12 habla de los contratistas y los subcontratistas. El artículo regula las empresas que contratan o subcontratan a otras empresas para realizar trabajos o servicios. Se establecen ahí reglas de cómo debe comportarse estas empresas con los trabajadores. Se dice que las empresas contratistas y subcontratistas deben tener su propia organización y son autónomas. Los trabajadores de estas empresas deben tener los mismos derechos que los de la empresa principal, no por ser subcontratados, entonces deben perder sus derechos como trabajadores en cuanto a salario, en cuanto a beneficios. Y las empresas principales son las responsables de las obligaciones laborales de los contratistas, asegurando que se proteja a los trabajadores. El artículo busca en general garantizar que los trabajadores no sean explotados, que tengan derechos laborales justos, incluso cuando trabajen para empresas subcontratadas, que no ocurre en la actualidad. El capítulo 3 sobre los contratos de prestación de servicios habla precisamente sobre los límites al uso de este contrato. Que dice que no se pueden usar contratos de prestación de servicio para trabajos permanentes y en los que hay subordinación. Esto es lo más común. Siempre en los contratos de prestación de servicios se tiene que llegar a una hora determinada. No sé en dónde se respete, pero por lo menos dentro de los que yo conozco ocurre eso. Hay un jefe al que hay que cumplirle un horario o hay que hacer unos turnos específicos o tiene que irse una vez o dos veces al mes a trabajar los fines de semana. Bueno, entonces, aquí pues hay una modificación importante. Si este tipo de contrato se hace de manera incorrecta, se considera automáticamente un contrato laboral y el trabajador tiene derechos a los mismos beneficios que un empleado regular. Además que creo que este tiene una categoría de contrato civil. Si no estoy mal, entonces en eso también tiene unas ciertas características que hace que se dificulte para el trabajador, por ejemplo, hacer una demanda o una reclamación cuando se habla, por ejemplo, de acoso laboral, pero entonces ellos dicen, no, pues aquí no es un contrato laboral y hay realmente un abuso bastante grande en este tipo de contratos. Así está la ley, entonces, y esto es lo que proponía el gobierno, o propone, y vamos a tratar de mantener en la consulta popular. Si se decide que es una relación laboral, el empleador debe pagar una indemnización al trabajador. Ya casi le voy a dar la palabra a Heriberto. Pero mientras tanto, vamos con la jornada de trabajo, el trabajo suplementario, dominical y festivo. Entonces, esto es clave tenerlo en cuenta y tenerlo claro. El artículo 17, en este caso, es la duración de la jornada laboral. Duración máxima diaria, el trabajo no debe exceder de las 8 horas al día. El total de horas de trabajo a la semana no debe superar las 42 horas. Y las 42 horas pueden distribuirse entre 5 o 6 días a la semana también. Pero siempre se debe garantizar un día de descanso.
Todo esto es la propuesta que hizo el gobierno nacional a través de su reforma laboral. El contrato de aprendizaje, lo que hablábamos de los muchachos del SENA. El artículo 21 entonces explica ahí qué es un contrato de aprendizaje, qué es un contrato laboral especial, a término fijo, que permite que una persona mientras está en formación aprenda de manera teórica y práctica. El aprendiz debe estar vinculado a una institución educativa autorizada que lo forme en el área específica que está y en la que está haciendo pues sus prácticas en la empresa correspondiente. La empresa, por su parte, proporciona los medios y el ambiente necesario para que el aprendiz obtenga la formación profesional completa y el aprendiz realizará tareas dentro de las áreas administrativas, operativas, comerciales o financieras de la misma. Antes de darle la palabra a Heriberto, pues es importante señalar que buscaba la ponencia también. Por ejemplo, medidas clave para garantizar el principio de estabilidad en el empleo. Eso que se escucha ahí. Por ejemplo, habilita el uso de los contratos de trabajo a término indefinido, como regla general, pero sin eliminar la posibilidad de hacer uso de las demás tipologías contractuales escritas en el Código Sustantivo del Trabajo. Armoniza el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo en relación, como lo vimos, con el contrato a término fijo y por obra o labor determinada, con el principio de primacía de la realidad, que ya dijimos, al llegar al juez, pues lo importante, independientemente de lo firmado, es la realidad que se vivió en ese contrato laboral. También la ponencia y esta reforma laboral busca armonizar el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo para que lo busquen. Y es que debe cruzar con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia con respecto a la garantía del derecho fundamental al debido proceso en el marco de las relaciones laborales con el sector privado. Esto es importante tenerlo en cuenta, que no esté como funcionario público o contratado por el Estado, sino por una empresa privada. Pues es muy importante revisar esa jurisprudencia de la Corte, porque esa armonización también está planteada por parte de esta reforma. Incorpora a través del artículo 10 las reglas jurisprudenciales relacionadas con la estabilidad laboral reforzada, mujer o persona en estado de embarazo y hasta los 6 meses después del parto. Lo mismo que las personas prepensionadas. Esto es bueno que podamos profundizarlo cuando leamos el documento, porque hay casos, por ejemplo, yo también los he visto en donde personas que ya les faltan 3 meses, 6 meses para pensionarse, pues no les renuevan el contrato laboral. Esos contratos de prestación de servicios, por ejemplo. Y eso pues es una situación difícil que viven muchas personas hoy. Igualmente, y para finalizar, pues armoniza el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, de modo que el monto de la indemnización por despido sin justa causa repare de forma efectiva los perjuicios generados a esas personas trabajadoras, como consecuencia pues de la terminación del contrato de trabajo sin justa causa, una terminación abrupta y determinada por el empleador. Entonces, estos aspectos son los que en primera instancia miramos como puntos importantes que vale la pena profundizar. Hay más, obviamente, en cada ítem, pero yo creo que sí es clave que lo vayamos mirando. Tenemos el tiempo suficiente, pues tenemos por lo menos 4 semanas para pensar en nuestro brochure y mirar con quiénes podemos trabajar por cercanías o bueno, igual esto se puede hacer, trabajar virtualmente. Quienes están presenciales, pues es mucho más sencillo ponerse de acuerdo, pero quienes están virtuales en el grupo de WhatsApp,
pues allí pueden también mirar estas posibilidades. Entonces, Heriberto, te doy la posta para que sigas con esta síntesis que estamos haciendo para ustedes con respecto al tema de la reforma laboral. Mañana estarán los profesores Juan Esteban Rivera, la profesora Sandra, el profesor Luis Fernando Astaiza, hablando también, haciendo una síntesis de las reformas de salud y la reforma pensional. Creo que la clase va a ser a las 6 de la tarde, entonces para que lo tengan ustedes en cuenta, por lo que son 2 reformas las que van mañana. Entonces, Heriberto, bienvenido. Bueno, gracias, Nicolás. Gracias por toda la orientación que nos has ofrecido, y saludar de nuevo a los estudiantes que están conectados en esta noche. Yo te envié el documento, si quisieras compartírmelo. Es un documento más extenso que el que Nicolás ha compartido. No lo voy a socializar todo, solamente pues que es para que veamos como todo la riqueza del texto y todo lo que está planteando. Efectivamente, como dijo Nicolás, voy a compartir algunos aspectos, algunos títulos y algunos artículos que me parece que son relevantes. Entonces, en ese sentido, pues estará como la presentación. Espero igualmente pues también ser compartir de manera ligera, y pues también la tónica de fomentar, de promover, de estimular también por parte de cada estudiante la importancia de esta temática, pero también el sentido de compromiso que debemos seguir manteniendo. Creo que ustedes todos en general, al estar en el diplomado, lo que manifiestan es un compromiso y la comprensión también del proyecto del gobierno del cambio, por la necesidad de profundizar en la sociedad colombiana, en la realidad que vive en nuestra nación. Entendemos en eso. Nicolás, ¿sí te llegó? ¿Te lo envié al WhatsApp? ¿Me están escuchando, por favor? Sí, señor. Nicolás, te envié el documento al WhatsApp para que si lo puedes compartir desde tu equipo, por favor. Bueno, entonces, 3 aspectos que me parecen fundamentales en esta etapa. Pero ya te subo el documento, que está Ok. todavía el mío ahí, entonces Sí. continúa y ya montamos el documento. Excelente. Bueno, entonces, como lo ha dicho Nicolás, fundamentalmente la reforma laboral busca modificar acuerdos de carácter constitucional que se dieron bajo los gobiernos de Uribe, pero que indudablemente se venían desarrollando desde el mismo gobierno de César Gaviria. Se mantuvieron en el gobierno de Samper, Pastrana los profundizó y Uribe los ratificó de manera mucho más lacerante para el trabajador en Colombia, para la trabajadora, ¿cierto? No es menos importante reconocer que nosotros como sociedad, la formalización del trabajo ha sido un capítulo bien difícil de lograr en Colombia, ¿no? Y formalizar el trabajo significa hacerlo desde los parámetros de la Constitución, pero también desde los parámetros de los convenios internacionales, como los convenios de la OIT, los convenios de los acuerdos de Roma, en fin, todo esto es un capítulo que pretende ofrecer al trabajador, a la persona que desarrolla una labor,
el reconocimiento por derecho de lo que es su aporte a la cadena de valor, como se dice, ¿cierto? El trabajo de cada persona aporta al, al patrón, a su empresa, aporta a la sociedad y le aporta al Estado. ¿Cómo es posible que quien desarrolla una labor primaria con su mano de obra, con su fuerza de trabajo, no reciba la retribución al aporte que hace de manera proteccionista, como tiene que hacerlo un código laboral, un código sustantivo del trabajo, pero también una constitución y los derechos de ciudadano de una nación? Eso es una cosa que en Colombia, ¿cuánto ha costado, no? Se habían ganado pliegos, se habían obtenido pliegos, se habían logrado, digamos, avances, pero ustedes se dan cuenta que lo que ha hecho lo que ha hecho el neoliberalismo en Colombia es cada vez más cercenar, cada vez más negar, cada vez más recortar derechos colectivos ganados por los sindicatos, ganados por los colectivos de trabajadores. Entonces, en esa medida, el gobierno del cambio lo que ha buscado, lo que está pretendiendo y lo que el presidente en su campaña hacia la presidencia planteó era eso, la necesidad de una reestructuración de todo el componente de la cadena productiva y de la cadena de trabajo, de la cadena de desempeño de la persona que labora en Colombia. Entonces, básicamente lo que quiero compartir es que es provocación, con lo que ha hecho Nicolás, lo que ha compartido Nicolás, una provocación a estudiar y a promover el proyecto de reforma laboral del gobierno del cambio, ¿cierto? Eso es como básicamente lo que queremos hacer. Yo he copiado artículos, he copiado casi todos artículos que me parecieron como muy relevantes y que consideraba como necesarios que los pudiéramos nosotros en esta noche también compartir y digamos como de manera ligera, pues de manera rápida, de manera sucinta, como dar un brochazo así para que ustedes también los tengan y a la hora de presentar su brochure, pues como que tengan toda la riqueza de la posibilidad de que a mí me parece muy importante esto relacionado con las trabajadoras domésticas, ¿cierto? O a mí me parece muy importante esto relacionado con el derecho a la libre asociación, ¿cierto? Nosotros vivimos en un país en donde el libre derecho a la asociación ha sido muy, muy vulnerado, ha sido muy perseguido, ¿cierto? Ha sido muy, muy atacado. Entonces, muchas personas están en grupos, en asociaciones, en agremiaciones, en sindicatos, y no son protagonistas porque dicen, yo no me meto mucho en eso porque a mí me sancionan, porque me la cobran, porque... Entonces, lo que este proyecto de reforma laboral precisamente pretende es eso, afirmar esos derechos, ratificar esos derechos y volverlos, nuevamente, o sea, volverlos, porque estos derechos, muchos de estos derechos se tenían y bajo reformas de todos los gobiernos neoliberales lo que se han hecho es, como dije, cercenarlos, ¿no? Cortarlos, negarlos y decir definitivamente los trabajadores no pueden ejercer sus derechos. Entonces aquí vemos, Nicolás trabajó hasta la parte del título del capítulo 20, del capítulo 20, 41, 40. Y yo he planteado la equidad y la reducción de las brechas. Ese es el título 10. En ese sentido, plantea lo que el gobierno ha venido trabajando, lo que han venido desarrollando sus ministerios, fundamentalmente los ministerios que entienden el proyecto de cambio, ¿no? Entendemos que los ministros neoliberales que el presidente en su comienzo puso a trabajar, pues obviamente para nada estaban en favor de estos derechos y de estos logros del gobierno. Pero bueno, está
la normalización del trabajo, el trabajo doméstico, ¿cierto? Ese es uno de los capítulos ¿qué dices, profe? Nuestros derechos como transportadores de carga pesada, ¿dónde quedaron? Bueno, es importante, ¿quién me hizo esa pregunta? No sé quién me la hizo, pero muy interesante esa pregunta. Lo que plantea la reforma es que todos los trabajadores, todas las organizaciones de trabajadores en Colombia tienen deben entender que tienen el derecho de la libre asociación y de justamente trabajar, cierto, pliegos colectivos para que sus derechos sean reconocidos y para que sus derechos sean ratificados y evidentemente convertidos en código, pero también en bloque de la Constitución colombiana, ¿cierto? Entonces también tenemos un artículo que me parece muy importante, tiene que ver con la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Sabemos que hay acoso de carácter psicológico, ¿cierto? Sabemos que hay acoso de carácter sexual, sabemos que hay acoso de carácter también de mano, de rango. Entonces hay muchos tipos de acosos y de formas de violencia soterradas y que el código justamente y la reforma lo que buscan y lo que pretenden en ese sentido es que usted conozca la ley y sepa que usted tiene una ley que lo protege o que la protege. ¿Sí? Ese artículo 40 me parece muy importante, la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Y esto, en ese sentido, tendrá que, evidentemente, a partir de la aprobación del articulado, pues, reglamentarse, ampliarse, volverse masificarse, pero también desarrollarse con base en la realidad de cada organización y de cada empresa. Lo que hay es el marco legal para que también usted desde su empresa pueda decir, mira, aquí está pasando esto y este artículo de la reforma me protege o nos protege y también, pues obviamente al que está haciendo o al que está ejerciendo esa violencia, pues también le va a venir la ley y le va a venir justamente la sanción por la violación a esos derechos. La formalización del trabajo doméstico remunerado, ese es un tema muy, muy cotidiano en Colombia, ¿no? Muy cotidiano entre nosotros, que las personas, aunque se ha avanzado, aunque se han logrado, digamos, avances, sin embargo, es un asunto que no logra todavía como convertirse en una propuesta de derecho y que haya pues el respaldo para para las personas que ejercen el trabajo doméstico. Ahí está también como la metodología que busca, dice el artículo se propone y lo que la reforma dice entonces es ese artículo hay que modificarlo y plantea a su vez la propuesta que el gobierno y que el Ministerio del Trabajo pues está planteando para reemplazar lo que es en sí el artículo viciado que hemos padecido de alguna forma a partir de las reformas de los gobiernos que ya mencioné. La licencia en la época del parto e incentivos para la adecuada atención y cuidado del recién nacido. Hoy día con la crisis de las familias que tenemos, con la crisis de la sociedad, estos artículos buscan proteger mucho más el nacimiento del bebé, proteger mucho más a la madre, pero también ofrecer la oportunidad de que los padres en su conjunto puedan estar con su bebé, con su recién nacido, pero que a su vez haya un desarrollo de una conciencia del empresariado y de la sociedad, porque fundamentalmente lo que vemos en esto es que hay una parte que es huérfana. El trabajador pide y solicita y plantea sus derechos,
pero el empresariado no es consciente. De alguna manera no sabemos si porque no entiende lo que ocurre o sencillamente por mezquindad, porque considera que darle el espacio a una madre gestante, a una madre que tiene su bebé y a su padre, le genera pérdida en su empresa, cuando evidentemente cuando aportamos de manera colectiva al desarrollo de una persona, estamos ganando todos, ¿cierto? Cuando la empresa aporta mediante el tiempo y el reconocimiento en la remuneración a la persona que trabaja, esa empresa está ganando porque está aportando al crecimiento y al desarrollo de otros seres humanos y de otra persona. Y en final y en últimas, la sociedad en ese sentido es la que gana. No es verdad que cuando una empresa les ofrece el espacio de 1 mes, 2 meses, 6 meses a la madre para que cuide y porque la madre va a trabajar, evidentemente, dentro de los tiempos que el proyecto de reforma plantea, pero entonces lo que hay es una posibilidad de que la criatura reciba todo el afecto, todo el cariño, todo el amor y la protección y pueda crecer en un ambiente de seguridad y de bienestar. El título 11, las relaciones colectivas de trabajo, bueno, este es otro componente que me parece muy importante, garantías para el ejercicio del derecho de asociación sindical y fomento a la unidad. El título 12 propone las relaciones colectivas de trabajo, garantías para el ejercicio del derecho sindical, fomento a la unidad sindical. Ustedes saben que parte de los grandes problemas que tenemos obedece a que los sindicatos se han perseguido mucho, ha muerto demasiado sindicalista en esta sociedad nuestra, y eso ha desnaturalizado también el derecho de asociación, el derecho el libre, o sea, el derecho natural, el derecho autónomo que usted tiene como funcionario, como partícipe de una empresa. Y porque entonces, en ese sentido, también a los asociados, a los sindicalizados, pues todo el tipo de acoso, ¿cierto? La difamación, pero el mismo hecho de llegar a asesinar a sindicalistas es una parte de lo que aquí en la reforma está nuevamente buscando vindicarse o reivindicarse y promocionarse para que de esa manera haya también democracia en la organización del empresariado, de las empresas y del ejercicio del trabajo como algo digno, como algo dignificante y como algo que enaltece la construcción colectiva de la sociedad. En eso también al empleador, el proyecto también busca concientizarlo de la importancia para la empresa de que el colectivo de trabajadores tengan todas las garantías de ejercer libremente sus derechos para beneficio finalmente de la misma organización empresarial. Bueno, seguimos un poco, Nicolás. Bueno, los títulos y los capítulos generales, la unidad de pliego, el pliego de peticiones debe ser el resultado de actividades de coordinación para la integración de las aspiraciones de las y los trabajadores, la representatividad de las partes. La representatividad de las partes en este sentido habla de los empleados y del empleador, ¿cierto? O del empresario y de todo el equipo que desarrolla trabajos o desarrolla obras en la empresa. El capítulo 3 habla de la huelga. Bueno, ustedes entonces en la reforma, en el proyecto de reforma, están desarrollados ya pues de manera más específica y de manera mucho más amplia, pues todos los diferentes capítulos y los diferentes artículos que se busca modificar. Se busca modificar artículos que desde lo que el gobierno entiende han sido nocivos para el trabajador, para la trabajadora, y han sido en últimas nocivos también para el desarrollo mismo de las empresas, del empresariado y finalmente de la sociedad y de los modelos o del proyecto de economía que se desarrolla en el país. Bueno, básicamente es eso. El texto es largo, el texto es amplio,
pero fundamentalmente quería como ampliar, socializar lo que tiene que ver con los componentes y los contenidos de esta segunda parte de la reforma, que como Nicolás dice son más de 100 páginas, lo que nosotros pues hemos tratado de reducirlos a 20 filminas, a 25, qué sé yo, y que fundamentalmente es una invitación muy, muy cariñosa, muy comprometida a que ustedes también socialicen esto. Hoy estamos acá 40, 30, los estudiantes que pudieron estar y que han estado. El objetivo es que ustedes también puedan multiplicarlo por 10, por 15 o por 2 o por 3, para que de esta manera muchos más tengan conciencia de que el proyecto de reforma que el gobierno pretende y que el presidente Petro tanto lucha por que se alcance es en beneficio de todos. No es un proyecto que busca perjudicar al empresario, no es un proyecto que busca desmejorar la economía, no es un proyecto que no es consciente de la realidad del país. Todo lo contrario, es un proyecto que precisamente por conocer el diseño de sociedad que tenemos y por conocer la estructura como el neoliberalismo desarrolló una sociedad de 35 años para acá, lo que ha generado es un gran perjuicio al mismo empresariado colombiano, porque ¿qué ha generado eso? Ha generado monopolios y oligopolios, ha quebrado empresas y ha vuelto empresas multinacionales y empresas nacionales, pulpos que han explotado porque han contado con justamente con el beneplácito de los gobernantes que reforman los códigos laborales para beneficiarlos a ellos, pero para perjudicar a una inmensa masa de trabajadores y trabajadoras en el país, negándole el caso, por ejemplo, de los estudiantes del SENA, ¿cierto? Negándole a los médicos que terminan sus carreras y tienen que ir a hacer un año de trabajo en los hospitales gratis, porque es que usted todavía no es un médico con cartón, con su carnet. Todo eso es parte de la explotación de la mano de obra primaria en beneficio de unos pulpos y en detrimento finalmente de las personas, del ciudadano común, del ciudadano natural en Colombia. Entonces, todo eso es lo que la reforma busca, y finalmente decir que son elementos benéficos para la sociedad. Todo lo que desde los medios informativos, desde los medios masivos de información difunden, es una distorsión y es una desnaturalización de lo que el proyecto de reforma del presidente y del gobierno del cambio busca. Bueno, fundamentalmente quería compartirles eso. Son las 8 de la noche, entonces, profe Nicolás y todos, pues ahí termino esta parte. El texto igual se los vamos a compartir y para que ustedes lo tengan y puedan seguir desarrollándolo y desarrollando al final un brochure fantástico con el cual también podamos seguir promoviendo este proyecto a millones de colombianos. Muchas gracias. Bueno, Heriberto, entonces vamos a proceder a darle la palabra a nuestros queridos William. estudiantes. Entonces, Ingrid, para que des la palabra según los que hayan... Sí, aquí está William Morales, Luzmeri Portela David y José Zabaleta. William, por favor. Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por la participación, por esta gran oportunidad. Bueno, dentro del contexto que vengo escuchando de los profesores, en el artículo 17 del Código Sustantivo del Trabajo, nosotros hemos venido trabajando desde Colombia Camina una problemática laboral en el sector transportador y más en el sector transportador de carga, porque pues no tenemos esas garantías y esos márgenes de cubrimiento por parte de los empleadores, propietarios de vehículos, para ese margen de ley como tal de las 8 horas o las 42 horas legales vigentes de la semana, digámoslo así. Nosotros trabajamos 24/7 y no tenemos
garantías de quincenas, de primas, de prestaciones, de los dominicales, de las horas extras, y hemos venido trabajando en una reestructuración socioeconómica laboral para el sector, precisamente, y ya que agradeciendo la oportunidad para participar en esta gran curso, gran diplomado y este gran foro para poder implementar nosotros un proyecto de ley que pueda favorecer al sector transportador, porque pues una persona del común trabaja 8 horas diarias, nosotros trabajamos 16, 18, 20 horas, pues al cubrir 42 horas nosotros las podemos cubrir en 2 días, máximo 3 días para cubrir esas horas reglamentadas por la ley, y el resto del mes nosotros trabajamos y trabajamos y no somos compensados como debe ser en lo estipulado en la ley. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, muchas de las profesiones que a veces las personas, digamos que no las tienen muy en cuenta, por ejemplo, me refiero no por no ser importantes, sino porque tienen una carga tremenda y no habían sido consideradas para este tipo de reformas, pues precisamente creo que la reforma busca que el trabajo se dignifique y que pues esas sobrecargas tengan un pago, deban tener el pago justo si se pasa si supera esas 42 horas que deberían cumplirse según la ley. Igual pasa con la gente que trabaja en seguridad privada, ¿no? Ocurre también con los turnos de los periodistas, lo digo por conocimiento de causa, igual que trabajan las 24 horas y los fines de semana, y los médicos de igual manera. Así que pues con el tiempo que se está exigiendo, que además de manera paulatina va a ir disminuyendo, creo que hasta las 40 horas, pues tienen que estar incluidos todos, y esa es la idea del gobierno nacional, que se incluya a todas las personas y que empresas que contraten, por ejemplo, en este caso a los transportadores, a los conductores, pues también respeten ese tipo de trabajo. Creo que ocurre todavía con los no de carga pesada, pero sí con los de transporte intermunicipal. Ya hay un manejo más claro en ese sentido, pero efectivamente es lo que falta y es lo que nosotros tenemos que buscar a propósito con el tema de la consulta, que se modifique lo que haya que modificar para que el trabajo se dignifique en todos los ámbitos y en todas las profesiones y oficios de los colombianos. Muchas gracias por tu participación. Ingrid, quien sigue para las preguntas. Y sigue Nicolás, José perdón, Zabaleta. antes, perdón, quería agradecer a Nicolás Bueno, por la Heriberto. invitación y también decirle al estudiante que efectivamente ese es uno digamos, de los renglones dentro de la economía que por no haber sido nunca contemplado en todos los pliegos de peticiones y en todos los derechos precisamente que como trabajador se tiene, bajo el gobierno del presidente Petro justamente se ha buscado también que los trabajadores de tractocamiones, los que tienen horarios súper impresionantes de trabajo, puedan tomar conciencia de eso y también empiecen a organizarse de manera que al final se logre construir pliegos de peticiones ya como colectivos, porque finalmente ustedes saben que, como dice el proverbio popular, una sola golondrina no hace verano, no hace llover, ¿cierto? Pero en la medida que sean muchos los que hagan sentir su carga, su realidad, pues definitivamente eso también va a permitir la organización de esos gremios, gremios a los cuales todos en Colombia les somos deudos, porque
Ustedes transportan la carga de todo el país. ¿Y quién reconoce eso, cierto? No, el gobierno justamente a través de estos proyectos está precisamente queriendo aglutinar todo trabajador y toda trabajadora en Colombia a que tenga esos derechos y los pueda exigir y se le puedan cumplir. Gracias. Bueno, sigue José Zabaleta. Buenas noches, sí, gracias Ingrid, gracias Nicolás. Mire, bastante importante toda la contextualización que nos hizo Nicolás y Heriberto. Créanme que yo aquí escuchándolos con profunda tristeza, ¿por qué? Porque yo fui beneficiario de todos esos derechos que estamos pidiendo, esa reforma que se está haciendo, nosotros tuvimos, yo fui, personalmente hablo desde mi propia experiencia, yo fui beneficiario de todo esto que se está volviendo a pedir. Nosotros simplemente ahorita estamos tratando de recuperar lo que nos quitaron. Nosotros teníamos una cosa que se llamaba quinquenio, que cuando cumplía 5 años en una empresa nos daban muchas cosas, todas las conquistas laborales que se hicieron antes del 1991 fueron precisamente esas, que teníamos derecho a la vivienda. Si ustedes van a ver con las personas más o menos contemporáneos míos, se logró tener vivienda, habían cajas de vivienda familiar, las mismas empresas creaban sus propias cooperativas de vivienda. Y los beneficios que se tenían de las 8 horas laborales, el subsidio familiar, todas estas cosas, todo lo que se tuvo antes del 91 se empezaron a cortar con la ley 50 y la ley 100, que fueron las que el señor Uribe era el ponente de esas leyes, que fue cuando se vino la debacle en el año 93, que metieron la ley 100 y la ley 50, que fueron las que reformaron sustancialmente lo que fue prestaciones, pensiones, crearon los fondos de pensión, crearon los fondos de cesantías, porque antes a nosotros nos liquidaban nuestras cesantías no anualmente, sino cuando uno se retiraba de la empresa, y además le ofrecían un incremento bastante bueno, que era con lo que se compraban. La gente juiciosa y trabajadora esperaba que la liquidaran sus empresas, y con el recargo que les hacían, todos los intereses que se ganaban, eran que lograban comprar sus viviendas, sus cosas. Eran cosas muy importantes logradas a punta de lucha sindical que se dieron en el país. Por eso fue, como lo mencionaba Heriberto, fue a desaparecer y estigmatizar al sindicalismo. Y después el sindicalismo cayó en temas ideológicos, políticos, y fue cuando terminaron de coartar la libertad sindical. Entonces, en la libertad sindical se acabó todo, empezamos una nueva era, y Uribe, cuando llegó a la presidencia, terminó de darnos el golpe duro a todos los trabajadores, que fue cuando nos quitó las horas extras, los dominicales, los contratos por prestación de servicios, que se crearon unas cooperativas para tercerizar contratos. O sea, usted no trabajaba directa o no, y aún está pasando eso. Lo han reformado un poco, pero aún está pasando eso, que usted no trabaja directamente para X o tal empresa, sino para una asociación, una cooperativa de trabajo asociado, en la cual usted prácticamente la empresa no está respondiendo por usted. Usted trabaja para esa empresa, pero la empresa no lo tiene a usted como empleado ni nada. Esa es una forma de trabajo tercerizado, y en la cual perdimos todas las garantías. O sea que la tristeza mía es que como nosotros, que pudimos vivir y pudimos tener todas estas garantías laborales, nos las quitaron sin que nadie haya
protestado, o sí, las protestas desafortunadamente a todos nosotros nos quitaron nuestros derechos sindicales, pero también los derechos políticos, así como pasó con los compañeros de la UP que asesinaron a todo un partido político, asimismo asesinaron a casi toda la dirigencia sindical del país. Entonces, aquí mi llamado es a que recuperemos los derechos que nos quitaron y que nos han sido arrebatados, porque a raíz de todas estas cosas, de todas estas reformas que nos las aplicaron sin anestesia, nos convertimos en el país más desigual, el segundo país más desigual de América Latina después de Haití. Entonces, mi invitación es a que ahorita en los comités ciudadanos que vamos a hacer, que estamos haciendo por la consulta popular, yo creo que hay que enfatizar mucho es en recuperar todo lo que esta derecha fascista y mezquina nos ha quitado. Qué pena que hable un poquito emocionado, pero es así. Muchas gracias. Gracias, José. Sin lugar a duda, es que estamos en eso que parece salido del absurdo, ¿no? Eso ya lo teníamos, eso ya estaba, había una protección laboral históricamente y había logros, y los logros eran la jornada de 8 horas, había la seguridad social, la libertad sindical, pero pues es lo triste es que, y esa es nuestra tarea, es que hay gente no, que también dice, apoyamos a los senadores que hundieron esta nefasta reforma laboral. Eso es lo más triste aún. O sea, que todavía hay gente, colombianos, que seguramente están precarizados, porque no creo que sean los industriales ni los empleadores. Además, ¿no? Que están en contra de la reforma y de recuperar este espacio que lo hundieron también en su momento y en su época, en los años 90. Entonces, gracias por tu participación y siempre pues, Nicolás, tener qué en pena cuenta esto. contigo. Sí, Heriberto. No, Nicolás, qué pena contigo. Es que de pronto me acordé un tema de lo del compañero transportador y yo Sí. recuerdo muy bien que los transportadores empezaron a hacer sus gremios y fueron los principales asesinos de nuestro tren, de los trenes. Entonces, Ah, el tema del transporte aquí empezó, ¿y por qué no se pudieron organizar nunca estos compañeros conductores ni los transportadores? Porque eran personas que tenían 1 o 2 camiones y entonces no permitían la sindicalización, no había formas de organizarse y por ellos es que ellos en este momento están tan precarizadas sus jornadas laborales. Eso es uno, y ellos, los que ganaron fueron los grandes tractomuleros, los que acabaron con el tren y que ahorita nuevamente se les va a poner el pan a mordisco y hay que lograr las conquistas de los compañeros transportadores. Gracias. gracias, José. La siguiente palabra, Va para Eva. adelante, Eva. Bienvenida. De manera que Adán debe callar, ¿oyeron? Sí, buenas noches. Eva compañeros Chaparro. Sí, buenas noches, compañeros y compañeras. No había podido estar en el diplomado porque tengo muchas ocupaciones porque soy cuidadora 24/7. Eh, de pronto, el Ministerio de la Igualdad ha implementado la ley 2297 del 2023. Pero pues las cuidadoras familiares como yo, pues veo que no las han tenido en cuenta. Entonces, pues el gobierno nacional, como mi presidente,
que lo quiero mucho porque está con el pobre, con la gente de abajo. Pues él ha querido la igualdad para todos. Entonces, sí me gustaría que en esta recolecta de firmas se tuviera en cuenta este tema también de nosotras como cuidadoras familiares. Me está entrando una llamada y no me deja acá terminar. No la dejo concentrar. Ahorita apago el micrófono porque no me dejan. Está la llamada y no. Tranquila, muchas gracias, Eva. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad que me dan. Seguimos con las preguntas. Alguien que apague el radio que tiene como conectado. Eva, por favor, apagas el micrófono. Sigue. Hay un señor que es JJAC. Buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Pues a mí en realidad me parece crucial en el momento que estamos porque yo soy artista y los artistas lamentablemente en el país nunca hemos tenido una escalaria social, nunca hemos tenido una jornada digna de trabajo. Los artistas siempre hemos sido maltratados en este país, tanto actores, tanto locutores, tanto modelos, cantantes. Nunca hemos sido parte de la vinculación laboral como tal en este país y en toda la nación como tal. Entonces, nuestro cargo como artistas, como productores, como cineastas, hasta ahora se está viendo valer por la ley del cine, gracias al maestro Pepe Sánchez, que ya está muerto, que en paz descanse, pero así como él hizo esa ley, se tiene que hacer una ley prácticamente para la televisión, se tiene que hacer una ley para el teatro, porque nosotros también necesitamos ser reconocidos en nuestra nación y saber que somos muy valiosos ante todos. Entonces no es posible que nuestra reforma laboral no se siga cobrando ni las horas extras, no se sigan cobrando ni siquiera un salario digno como tal, porque quieren que la ciudadanía y el pueblo y el pobre no sea más pobre, pero sigue pagando migajas en salarios, pagando prácticamente migajas en reformas laborales donde deberíamos estar ya prácticamente ganando el salario mínimo en 3 millones de pesos. Es increíble que en un país donde queramos ser evolucionados y desarrollados, sea solamente un porcentaje conceptual anual de un 1% en moneda real. ¿Qué quiere decir? Que hemos subido prácticamente migajas el salario. En los gobiernos anteriores se subió de 100 pesos, de 50 pesos, y esto es injusto para nosotros y para el pueblo colombiano. Esta es la hora de que nos unamos todo como un pueblo real, como un pueblo no pobre, sino un pueblo lleno de sabiduría ancestral, un pueblo lleno de conocimiento, un pueblo lleno de amor y de paz, porque por eso somos la paz, somos los líderes del cambio y así tenemos que crear nuestra propia paz. Si no está creada, nosotros somos desarrolladores de nuestra propia paz y tenemos que crearla. No podemos ir al Éxito o al Carulla o a la tienda del Señor y que me dé 1 kilo de paz o me dé 1 kilo de amor. Compañeros, los invito a que nos unamos y no solamente pensamos en los trabajadores, no solamente pensemos en la seguridad privada, no solamente pensemos en los conductores, sino pensemos en todo un país, en el país que necesita nuestro apoyo, como nosotros, como yo, como los artistas y todas las personas, tanto médicos, tanto abogados, tanto trabajadores nocturnos, hasta las trabajadoras sexuales, necesitan un apoyo real y necesitan prácticamente no ser más víctimas del Estado, porque el mismo Estado nos está victimizando. Y ahí es donde nosotros sabemos que somos líderes para todos del cambio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Podemos saber tu nombre porque JJ es ¿qué?
No supimos tu nombre. Bueno, continuemos entonces con la siguiente palabra. Viene Luzmeri. Ok, buenas noches. Buenas noches. Una inquietud. El Partido Liberal está elaborando como una especie de reforma al tema de la reforma que se presentó laboral. Si eso tiene éxito, si eso llegase a pasar, ¿qué va a pasar con la consulta? ¿O qué probabilidades, mejor, hay de que eso suceda, de que eso avance y tumbe lo que es la consulta? Sí, efectivamente hay dos escenarios. El primero es que, pues, esta reforma light no sea aprobada, o al contrario, que también puede pasar, puede ser una estrategia política para hacerle contrapeso efectivamente a la consulta. Vamos a ver qué pasa, pero están esas dos posibilidades, evidentemente. Todo depende del manejo político o de la intencionalidad que haya tenido el Partido Liberal con la presentación de esta reforma ligera. Entonces, la pregunta es muy pertinente y están esos dos espacios y son reales, Luzmeri. Muchas gracias por su respuesta. Con mucho gusto. Carmen Vidal. Aló, buenas noches. Buenas noches, Carmen. Muy buenas noches. Lo que pasa es que mi inquietud es que supongamos ya uno de los 50, los 45 por adelante ya no lo reciben en ninguna empresa ni ningún trabajo y uno se siente como, mejor dicho, o sea, uno con deudas. Bueno, mejor dicho, uno todavía está capacitado para trabajar, así sea lo que, o sea botando basura, sea barriendo calles, pero no debe tener la oportunidad de un trabajo. Y pues la verdad uno se siente muy triste por ese tema. Sí, claro que sí. Son cosas que todavía ocurren en este país y que tristemente, sobre todo cuando la persona ya tiene tanta experiencia, ya ha pasado por la vida en muchos escenarios y pues esa experiencia debería valorarse, pero pues precisamente toda esa precarización en el aspecto laboral es la que hace que a los jóvenes se les contrate porque se les paga más barato y que esto, como lo decía yo al principio, se convierte en un mercado, ¿no? Al mejor postor y no realmente en darle un trabajo digno a las personas. Muchas gracias, Carmenza. Siguiente. Ok, muchísimas gracias. Ahora vamos con Ana Inés Vázquez. Bueno, muy buenas noches. Pues primeramente dar agradecimientos por esta clase maravillosa y conocer más a fondo todo lo que son las reformas. Pero también quiero incluir a esos líderes comunales que trabajan 24/7 sin una remuneración económica. Porque acá se habla del trabajador, bueno, que hay un subsidio para los domésticos, que hay un subsidio para el reciclador, que hay un subsidio sí, hay mucho, pero para los comunales, de todos los compañeros comunales, no se tiene ni la más mínima remuneración, ¿sí? No se tiene, ni siquiera se tiene el concepto. Nosotros damos salud, nosotros trabajamos las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Por nosotros somos un desarrollo de país porque nosotros somos los que estamos pendientes de qué niño le falta la escolaridad, qué niño está sin jardín, cómo podemos orientar. Nosotros nos toca volvernos jueces, nos toca volvernos aprender sobre salud, nos toca aprender sobre todas las normas inclusive de movilidad.
Mejor dicho, nosotros somos ahí sí entre paréntesis, resultamos leyendo leyes de todo. Nosotros nos toca volvernos demasiado a aprender para poder aprender a ser un líder comunal. Y fuera de eso, nosotros le hacemos un trabajo digno, bien sea a los entes gubernamentales, en este caso Bogotá y de Paz, donde ellos se ganan un sueldo gracias a que nosotros desarrollamos en cada barrio todas las necesidades que requiere una comunidad, pero a nosotros no se nos ha tenido en cuenta para absolutamente nada en cuanto a esta nueva reforma, ¿sí? Precisamente el compañero Miguel Cardona pues estaba comentando sobre cómo ahora nos piensan incluir, pero la verdad pienso que también se debe dar una mirada a esos compañeros porque sé que somos más de 10.000 juntas en Bogotá y más de no sé cuántas tendremos en el país, pero sé que somos esas personas que trabajamos, que hacemos un verdadero diagnóstico de las necesidades de cada miembro de una comunidad. Hacemos planeación, buscamos gestionamos, hacemos gestión para poder realizar esos trabajos. También los líderes sociales, ¿no? Esos líderes que dan día a día a cambio todas las necesidades que requiere la comunidad de primera mano y que también pienso que nosotros deberíamos estar dentro, que se nos reconozca algo dentro de ese trabajo que hemos hecho por muchos años y por el beneficio para el desarrollo del país. Muchas gracias, Ana Inés, por tu aporte, muy valioso también para enriquecer la clase. Continuamos con Bueno, las 8:30. yo voy a hablar, espérame un momento, Nicolás. Sigue. Bueno, la siguiente que va a hablar después de mí es Lady Arduz Ducuara, Conciencia Ambiental y GAP MF. Bueno, yo les quería decir una cosa y es que debemos salir prácticamente o también ayudar a salir de la ignorancia de hace mucho tiempo y creo que nosotros como trabajadores hemos, los gobiernos anteriores nos metieron en una burbuja y no nos dejaron pensar. Y yo creo que ahora sí es hora, es el momento, es el cambio donde debemos tomarnos esa píldora de la memoria y luchar porque pues ya con la leche derramada pues no podemos hacer nada, pero tenemos la oportunidad ahora de impactar en otras personas y de verdad coger como las banderas de, venga, me voy a poner a estudiar las reformas, cuál es el camino, porque la derecha nos va a meter goles, o sea, igual como lo ha hecho anteriormente. El senador Alirio Gómez nos estuvo hablando sobre las reformas y de cómo ellos eran tan mañosos y por eso es importante decirle a más de una persona que quién fue, o sea, no podemos repetir la historia, quién fue el que nos quitó todos esos derechos y ahora tenemos que luchar para que nos restablezcan esos derechos, ¿sí? Y pelear por eso y comenzar de a uno, de voz a voz, porque finalmente, pues, ¿quién van a quedar con esos derechos? Nuestros hijos. Y van a trascender y no vamos a dejar que esos mismos que están en el gobierno, o sea, que son los que hacen las leyes, tenemos que hacer un cambio real en el Congreso. O sea, generalmente todos piensan votar por el presidente. No, tenemos que sacar
a todos esos congresistas que son unas garrapatas y que no se quieren salir del poder y que no sé con qué artimañas, pero ellos siempre quedan, siempre quedan. Tenemos que hacer un cambio de conciencia que realmente es sacar a todas esas garrapatas que están chupándonos la sangre y que debemos cambiar. Es el Congreso, no es a esos neoliberales, a ese Gaviria que hizo tanto mal, que hoy, después de tantos 30 años que se subió al poder, ¿sí? Infamemente, porque lo puedo decir, él mató a Galán y efectivamente cogió ese poder. Entonces, yo creo que es hoy tomar acción, como lo dije, es tomar acción de coger voz a voz, así como hacen los cristianos, que ellos hacen eso, pero les lavan el cerebro, es impresionante, para poder, o sea, algunos cristianos, ¿no? Algunos cristianos que les lava el cerebro, porque yo estuve en una congregación, porque mi mamá es cristiana, y el cura era decir, ustedes tienen que votar por este, y que me parece terrible, o sea, me parece terrible. Entonces, hoy es tomar acción. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una cosa ya porque vamos a finalizar nuestra clase. Entonces, demos estas últimas 4 palabras, muy corticos, muy puntuales. Muchas gracias por su participación. Y entonces vamos con Lady. Perdón, Sí, conciencia señor. ambiental. Sí, Bueno, ay, es que se me había caído la señal, pero volvió otra vez. Qué pena bueno, con usted. Buenas noches. buenas ¿Puedo noches. hacer la pregunta? ¿Puedo hacer la participación? Sí, participa. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por este espacio de aprendizaje y de muchas experiencias, ¿no? Primero que todo, quiero hacer dos observaciones y mentiras, una observación y preguntar por algo. La primera observación es también pensar por lo menos en las personas que, que trabajan como cuidadores, donde yo había escuchado que, no sé, que había una ley que en donde habían unas personas que estaban mirando sobre el tema sobre una remuneración o un subsidio para las personas cuidadoras. Yo quisiera preguntar eso, ¿qué ha pasado con eso? Si finalmente sí se llegó a algún acuerdo o no, porque por parte de la Secretaría de la Mujer pues estaban haciendo proyectos para personas cuidadores y cuidadoras de persona adulta mayor o persona con discapacidad. Quiero preguntar eso, a ver qué ha pasado con eso y pues si hay alguna luz o alguna esperanza de pronto para estas personas que dedican toda su vida al cuidado de otras personas y pues no, a veces se tornan invisibles. Y ya quería preguntar eso. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo conozco un proyecto de ley sobre pensión para cuidadoras y cuidadores que busca pues garantizar pensión a las personas que dedican a este trabajo y que en su gran mayoría son mujeres, ¿no? Y también creo que hace parte el reconocer el trabajo de cuidado realizado por las mujeres con 50 semanas de cotización por cada hijo, hasta un máximo de 3 hijos. Eso hace parte de ese proyecto también que existe. Entonces, sí está en la mira tener esa, ¿cómo lo llamaríamos? Incluirlas, ¿no? Porque tampoco ese trabajo se tenía en cuenta y creo que eso es bastante loable por parte del gobierno. Es una deuda que se tiene con las personas que se dedican al cuidado, con las mujeres que dedican al cuidado. Entonces, pues es lo que hasta el momento se tiene, Lady.
Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Perdóneme, la otra cosa que quería decir era que también de pronto es triste mirar que muchas veces los jóvenes del país se dedican de pronto nos dedicamos a estudiar y a tener conocimiento y nos especializamos y de pronto comenzamos a estudiar, pero pues uno va a buscar trabajo y lamentablemente no es posible porque no tiene experiencia laboral o no cuenta con todos los estudios. Hace poco hubo una feria de empleo que fue en Movistar Arena. Yo fui en un aguacero terrible y pues realmente para mí me parece que eso fue, o sea, fue terrible porque para profesionales no había una oferta, a veces a uno como que se siente como mal decir, no, yo de pronto soy profesional, pero no hay una oferta de trabajo. No impulsan, aún no impulsan a los jóvenes de que sigan estudiando de pronto para poder tener unos mejores ingresos. Siempre como que el trabajo o bueno, no sé, siempre como que se enfoca en que, ¿cómo decirlo? Como en lo obrero, perdón, pero nunca de pronto en enfocarse de que hayan personas profesionales de pronto para ir a estas ferias laborales. O sea, fue terrible esa feria laboral. Para mí, personalmente, no, a mí no me sirvió de nada. Tengo muchas compañeras que fueron también de diferentes profesiones, tampoco les salió nunca nada. Las ofertas laborales de allá pues eran para call center, era para el metro, pero en obra, o sea, no, para profesionales no había. Entonces, qué triste también que de pronto solamente estas ferias o los empleadores se enfoquen solamente como en la mano de obra, más no como en los profesionales. Ya, eso quería decir. Gracias y qué pena. Muchas gracias, Ley. Viene Conciencia Ambiental, su nombre, por favor. Sí, señora, buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio. Mi nombre es Betsabe Lara. Gracias, de verdad, gracias, gracias, gracias. Nosotros tenemos que crear una conciencia de más allá de un partido, si somos de derecha, si somos de centro, si somos de izquierda, es participar en los actos legislativos y conocerlos y pronunciarlos, porque nosotros por constitución tenemos poder y facultad, la cual nos es desconocido porque no la hacemos valer. Entonces sería muy importante que nosotros las bases, que somos el pueblo, tuviéramos cómo seguir exigiendo, y no porque esté en este gobierno Petro, nos sentimos fortalecidos, no, el gobierno que sea, tenemos que ser lo más fortalecido y que nos legislen como debe ser en derecho, en justicia, y no bajo el amañe de negocios, que eso es lo que nosotros no podemos convalidar. Entonces yo sí los invito, de verdad, con la mano en el corazón, genial que es nuestro presidente Petro, pero de aquí a mañana ya no es Petro, sino fulanito, y es de otro partido. No, hacer exactamente el mismo ejercicio, no dejarnos ganar como a veces tomamos posiciones indiferentes. Entonces dejen que legislen, dejen que gobiernen, eso no me importa, no, a todos nos importa y a todos nos afecta, directa e indirectamente a todos nos afecta lo bueno o lo malo que hagan nuestros gobernantes, sin importar el partido, sin importar el negocio que tengan, nada de eso. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, gracias por el espacio, gracias por esta oportunidad de discutir y participar en las reformas que presenta Presidencia, y de verdad, muchas gracias, y nosotros debemos ser lo que ahorita estamos haciendo en cada uno de los gobiernos. Gracias. No comer entero. Muchas gracias, Betsabe, por tu participación. Nos quedan 2 participaciones ya. Entonces, terminamos con Juan Camilo. Y el siguiente es, por favor, GAMF. ¿Nos dices tu nombre?
Muy buenas noches. Mi nombre es Gustavo Mejía. Pues a mí me gustaría de alguna forma como prepararnos, porque la lucha va a ser dura, sobre todo en un país donde más del 50% realmente no tiene un trabajo estable. La mayoría de la oposición van a salir a decir que esta propuesta lo que va a hacer es aumentar el desempleo. Y hay muchas personas que efectivamente siendo desempleadas ven como con recelo pues esta consulta. Entonces, de alguna forma, como buscar el mecanismo para que nosotros podamos, digamos, poder mantenernos y convencerlos de que, pues, de que, como estaban comentando al comienzo, la reforma es pensando en el país en general, ¿no? Por el bienestar del país. Lo otro es acerca de los trabajadores del campo. Con lo que yo vi, pues la mayoría de todos, o sea, la mayoría de nosotros somos de aquí de Bogotá, pero también no sé qué se tenga para las personas que trabajan en el campo. Y también eh, la otra, digamos, debilidad que pudiéramos tener, la otra amenaza, es que pues hay muchas personas que trabajan de forma independiente, como los que trabajan en el Uber, los que venden Avon o Ebel, y los que pues intentan rebuscarse, ellos, ¿cómo esto les va a impactar? Muchas gracias. Con mucho gusto. Hay para los campesinos hay un título especial, ustedes lo pueden buscar en la reforma que les vamos a enviar, en el texto completo. Ahí. Lo otro son bueno, la reforma sí de manera compleja no ataca la informalidad, porque de hecho ese es un fenómeno más, de hecho, económico y que depende también de aspectos de la inflación y de otros aspectos que, que afectan a la sociedad y que generan precisamente esas problemáticas. Pero lo de el tema campesino sí está y vale la pena también que lo miren en el documento. Continuamos con la última intervención porque ya vamos a cerrar y además creo que alguien había preguntado en el chat eh, para que les comentáramos sobre el brochure. Entonces, obviamente para las personas presenciales ya lo tienen un poco más claro, pero pues vamos a hacer de manera muy corta decir de qué se trata. Entonces, creo que viene Juan Camilo finalmente, si no estoy mal, Ingrid, y Sí, finalizamos. viene Juan Camilo y ya está la lista de asistencia en el chat para que la diligencia. Gracias. Muchas gracias, Ingrid, muchas gracias, profe. Respecto a lo que dijo el compañero que me precede, sí, efectivamente hay un apartado sobre el tema de los campesinos. Buenas noches para todos, mi nombre es Juan Camilo Soler, yo soy médico general, líder gremial y digamos uno más que se suma a esta lucha incansable de obtener la paz, que no solamente es dejar las armas, sino hay otras formas también de hacer paz en el territorio. Y sin duda alguna, ese hundimiento de la reforma laboral pues representa un retroceso muy significativo en la garantía de los derechos laborales, especialmente en un país con profundas desigualdades sociales y económicas. Y pues eso es un impacto muy negativo en la población colombiana, teniendo en cuenta que somos parte del tercer mundo todavía, o más aproximadamente un país en vías de desarrollo, con altísimos niveles de desigualdad y precariedad laboral. El fracaso de esta reforma impacta principalmente a los más vulnerables, como aquí ya lo han dicho la mayoría de la reunión, ya dado que para este año se estima que un 58% de la población trabajadora está en la informalidad. Eso implica que millones de personas no tienen acceso a la salud, ni siquiera a la pensión, ni mucho menos a la estabilidad contractual. Y que la población vulnerable, cerca del 40%, vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad socioeconómica extrema.
digamos que nosotros como médicos hemos hecho un ejercicio en el territorio nacional y de primera mano podemos ver esa desigualdad social y cómo, ya alguien lo mencionó, no hay servicios de salud, digamos, dentro de la misma ciudad. Estamos hablando de Bogotá. Ahora calculen los territorios que están alejados, ¿sí? Las mujeres y jóvenes trabajadoras rurales son los más afectados, pues dado que por falta de una reforma que proteja todo ese conglomerado en conjunto, ¿sí? Digamos que nosotros como trabajadores de la salud hemos venido luchando arduamente porque digamos que nosotros tenemos algo que llaman los contratos basura y de eso radica mucho de los problemas en la crisis de la salud, dado que no hay consultas por, a veces ni siquiera por el médico general, porque es que nosotros trabajamos horarios muy extendidos sin una compensación adecuada y los pagos, digamos, el tema de los recargos nocturnos aquí para nosotros es muy importante porque pues básicamente para el personal salud arranca a las 10 de la noche y pues esto va, imagínate, o sea, esto no es viable por ninguno de los lados y por eso nosotros decimos que son contratos basura porque todo el personal salud trabaja bajo contratos de prestación de servicios, dado que nosotros somos, digamos, invertimos mucho para poder estudiar, pero a la hora de trabajar no recogemos ni siquiera una quinta parte de lo que uno invierte en la academia. Entonces, digamos que hay una desigualdad, por así decirlo, no sé ni cómo llamarlo, una desigualdad a la hora de que nos paguen referentes si lo estamos comparando con contratos, un ejemplo, un ingeniero, ¿sí? Paga menos, gana más, nosotros pagamos más, pero ganamos menos. Digamos que eso nos preocupa mucho en el tema de salud y nosotros precisamente, yo soy el autor del pago a los médicos internos, que me preocupa mucho y son más de 70.000 estudiantes de medicina en Colombia, de los cuales la mayoría, el 60% son de estratos 1, 2 y 3. El contexto de estudiar medicina en Colombia cambió y ya no son los estratos altos los que estudian medicina, sino los estratos 1, 2 y 3 y de los cuales el 90% estudian con créditos del ICETEX. Entonces ustedes imagínense esa dimensión tan grande y pues el hundimiento de esa reforma, digamos, afecta a muchísima población. Para no demorarme ya y cerrar, ¿qué podemos hacer nosotros como pueblo, como comunidad, como trabajadores? Entonces, uno de ellos es una movilización social organizada, que ya lo hemos venido haciendo, ¿sí? Impulsar iniciativas legislativas ciudadanas, el artículo 155 de nuestra Constitución nos garantiza eso, y promueve las consultas populares. Esto es lo más importante que tenemos que hacer nosotros, y cuando hablemos con el vecino, el tío, la tía, el compadre, el hermano, tenemos que hablar de una consulta popular, pero con pruebas, o sea, digamos como con argumentos válidos y no solo repetir por replicar. Entonces creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer nosotros como población colombiana y como población y clase obrera que somos todos finalmente. Muchísimas gracias por el espacio y quería felicitarlos porque estuve, aunque estoy en otra reunión alterna, estuve viéndolos muy de cerca y he sido una persona que he estado como muy de cerca también dentro de la organización que se hizo para formular los artículos y me parece muy interesante estas iniciativas que ha tenido, digamos, Colombia Humana a nivel nacional, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional. Muchísimas gracias y una buena noche. Muchas gracias, Juan Camilo. Gracias, Juan Camilo. Y siguiéndote precisamente, respondes a la parte que vamos para cerrar esta charla. Muchas gracias a las otras personas que querían participar, pero entonces sí me parece muy importante aclararles algunos aspectos importantes que debemos tener en cuenta para el brochure, que tal vez las personas que están tomando la clase virtualmente, pues no lo han tenido todavía en cuenta. Entonces, vamos a mirar, tenemos entonces, bueno, antes les recuerdo, mañana tenemos esta misma sesión para las reformas de salud y reforma pensional. Entonces, como van a ser las dos, vamos a iniciar a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Entonces vamos a enviarles el enlace en el transcurso del día para que estén pendientes y con eso cerramos este ciclo correspondiente a las reformas, cuyo objetivo es que nosotros, como dice Juan Camilo, vayamos con los argumentos
y tengamos la información a la mano. ¿Qué vamos a hacer con esta información de las reformas? Vamos a dividirlos por grupos y van a trabajar una parte de cada reforma, una parte. Con eso elaboran un brochure que perfectamente es o un tríptico, como lo llaman algunos, o un folleto de 3 cuerpos, en donde vaya sintetizada la información clave que ustedes encuentren según nosotros, pues, hayamos dividido, se les haya asignado algún capítulo de la reforma correspondiente, la que les corresponda. Al final, nosotros tenemos el 31 de mayo la socialización de estos trabajos. La idea inicial es que ese día podamos exponer e intercambiar con nuestros compañeros de clase esos folletos y que nos sirvan, obviamente, para después compartirlos ya de manera digital a todos y tengamos la información de una manera mucho más sencilla, que nos apropiemos de ese conocimiento, que podamos explicarle a otros qué son estas reformas, la parte interna de cada una de las reformas y que tengamos esos argumentos para no solamente convencer, sino para reafirmar que hemos tenido pérdidas terribles a nivel de la salud, del trabajo, de las pensiones, y que debemos estar muy, muy firmes en este trabajo hacia adelante. Entonces, esa entrega será en mayo 31. Entonces, el brochure va a ser, puede ser incluso de la manera más creativa que ustedes quieran, hasta en una hoja de papel bond dividida en tres, o sea, ese sería como el tamaño máximo. Ustedes empiecen a elaborar, a poner ahí los puntos clave. Pueden ser, cuando hablo de creatividad, es que eso puede ser a través de, no sé, caricatura, una obra de arte, en fin, pero que quede ahí a la mano para ustedes y que les sirva a otros, ¿no? Que sea de fácil interpretación, de fácil lectura, para luego difundir eso en los medios de comunicación o las redes sociales, que sean unas piezas clave para ese trabajo que se vaya a hacer. Y obviamente también para el trabajo final de apropiación de conocimiento y que luego en la conformación de los grupos por las reformas, de los comités, perdón, por las reformas, por el sí, pues tengamos también mucho más argumento para hablar con la gente. Eso es muy importante y esa es nuestra pretensión, esa es nuestra idea. No sé si ven ahí la presentación. Entonces, las fechas clave para nosotros en el módulo de comunicación está abril 7 y 8, hoy y mañana. Abril 19 en Semana Santa, pues no habrá clase. Mayo 31, entonces viene la socialización de estos folletos. Vamos a tener como la próxima clase, el próximo sábado, vamos a tener una clase especial y es cómo se conforman los comités. Y estamos, como les dije al principio, pues hablando con David Racero desde la Fundación Lidera para que haga esa charla no solamente virtual, sino presencial. Y se corren un poco las fechas que tenemos. Entonces ya les anunciaremos si sería en mayo 31 que vamos a hacer este ejercicio o sería el siguiente 7 de junio, que es la socialización de la estrategia de comunicación también. Entonces ahí ya les contaremos, pero estas fechas que están ahí son las que corresponden para que las tengan en cuenta en los trabajos finales. Por mi parte, pues les agradezco muchísimo su participación, su interés, sus aportes a la clase. Heriberto, también le doy la palabra para que se despida y nos vemos mañana con la reforma a la salud y la reforma pensional. Heriberto.
Bueno, Nicolás, es que acaban de pasar algo, se los voy a poner aquí en la pantalla. A ver si me alcanza a... Ah, no, pero no, espérate. No, se los voy a leer. El presidente del Senado hace 2 horas, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, dijo que sí pasa la reforma laboral del Partido Liberal. Cepeda apoya la reforma de los liberales y dice que ya no sería necesaria la consulta de Petro. Ojo, porque ese Lo que es acabé de decir. una trampa de el Senado y de este señor que ha sido Enemigo. pues enemigo de las reformas, y lo que quieren hacer es que la gente no vote. Necesitamos pasar el umbral. Por lo tanto, no importa que la gente, o sea, lo importante es que la gente vaya a votar masivamente. Y si hay personas que no quieren la consulta, pues siempre habrá que diga que no, pero esas personas van a ser vitales para nosotros. Esos que digan no, también, porque esos pasarán al umbral. Entonces lo que quiere la derecha es desviarnos y que no vayamos a votar. Por lo tanto, tenemos que votar. Y las preguntas las hace el presidente. No es más mi intervención. Bueno, Lo que gracias, acababa Ingrid. Ya de habíamos hablado del tema, precisamente Luz Mary lo había comentado y pues ya había yo comentado sobre esta estrategia, ¿no? Todavía no ha pasado, pero ya sabemos que lo que dice Efraín Cepeda, que ha sido una talanquera y una piedra en el zapato para todo lo que signifique el gobierno del cambio, entonces pues ya está como dando visos de lo que puede pasar. De todas maneras, nosotros continuamos con nuestra tarea hasta cuando no ocurra lo que él está anunciando. Por ahí Cepeda le podemos decir que en la calle nos vemos. En la calle nos vemos, sí. Bueno, finalmente... ¿Cuál en la calle? Afuera lo espero. Heriberto, cerramos entonces. Agradecerles por su tiempo, por su dedicación. Y lo que no recuerdo qué estudiante dijo, pero creo que es importante la formación del pueblo, la formación del colectivo es muy importante. La política finalmente no la ejercen estos caciques que han explotado y esclavizado a Colombia por siglos ya. Cuando un pueblo se educa, cuando un pueblo es consciente de lo que significa ejercer sus derechos democráticos, realmente personalidades como estos señores desaparecen por quienes de verdad tendrían la responsabilidad y además la lucidez para dirigir y gobernar de manera justa, de manera equitativa y de manera de verdad desarrollada y civilista a una sociedad. Entonces, una feliz noche y abrazos a todos y muchas gracias. Muchas gracias. No se les olvide, Gracias por a favor, ustedes. firmar la lista de asistencia que está en el chat. Vamos a dar unos segunditos para que quien no haya firmado la asistencia, busque el enlace en el chat y firmen. Feliz noche para todos y muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Gracias, muy amables.